Un feliz lunes, feliz inicio de semana a los amables televidentes de Televicentro, Canal 5, el noticiero El Comercio TV y a los cordiales oyentes de Platinum FM y Radio Quito AM. Vamos a hablar en este espacio este lunes de un tema vital, fundamental, como es la salud pública en el Ecuador, con un ingrediente especial. La semana anterior el Ejecutivo anunció el incremento de 64 fármacos del cuadro nacional básico de medicamentos, que llega a 454. Está con nosotros el doctor Fernando Zacoto. Él es un reconocido consultor internacional, articulista del comercio, y lo hemos invitado de su experiencia. ¿Cuánto se gana con este incremento de los 64 fármacos? ¿Se arregla el problema o es que seguimos con lo mismo? ¿Dónde está la prevención para no llegar a esto? Miguel, muchas gracias por la invitación y me parece muy acertada la apertura en términos de que sea una visión de salud pública la que determine la discusión respecto del cuadro básico de medicamentos. En realidad lo que se ha incrementado son 56 nuevos medicamentos a los 398 existentes de la novena revisión, por tanto tenemos ahora mismo 454 medicamentos. Yo diría que tal vez antes de precisar algunas cosas, yo me parece que es importante destacar que el cuadro básico de medicamentos significó la expresión de al menos 4 intereses. ¿No es cierto? Hay distintos grupos de interés. El primero, sin duda alguna, los pacientes que ejercen su legítimo derecho, como dice la Constitución, a recibir atención, además gratuita. En los últimos tiempos, pero ahora últimamente ha habido la presión también ciudadana respecto de estos grupos, por ejemplo, personas con cáncer que demandan su atención, anteriormente personas que en VIH-Sida, anteriormente grupos de mujeres, por ejemplo, para anticoncepción de emergencia, es decir, se da un movimiento respecto a los pacientes. El segundo son los médicos, sin duda, que evidentemente son los quienes prescriben los medicamentos. El tercero es la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica también no es homogénea. Hay intereses que son de grupos, corporaciones grandes, transnacionales y mundiales, y otro que es la industria farmacéutica nacional. ¿Cuáles son esos 64 nuevos medicamentos que anunciara el Ejecutivo que incrementaba? En esos 64 medicamentos están, por ejemplo, medicación contra enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, enfisema, procesos crónicos que son prácticamente ya irrecuperables. Están problemas de cáncer. También hay algunos, por ejemplo, para antibióticos, son producto del mal uso del antibiótico, que hay resistencia a antibióticos. Hay para enfermedades autoinmunes que se denominan. Es decir, son enfermedades en general de baja frecuencia y alto costo. Estos son los que, en definitiva, se incrementan de modo importante y que también tienen un reflejo presupuestario importante. ¿Por qué ha demorado tanto, más de 5 años, para actualizar el cuadro básico? Yo sospecho que por razones económicas. Históricamente, el cuadro básico comenzó a formularse en el año 1986. El Consejo Nacional de Salud se crea en 1980. Desde el año 2002 hasta el 2010 se hizo regularmente cada 2 años, como se sugiere, y hay consensos internacionales. Desde el año 2010 hasta el 2019, digamos alrededor de menos de 20 años, debían haber 5 revisiones y solamente hubieron 2. Una en el 2014 y otra en el 2019. Ha demorado, pienso yo, que por razones y por cálculos económicos. Ahora, hay necesidades de estos medicamentos. Sin embargo, no se arregla el problema en el que debiera empeñarse el Ecuador para no ir a la compra de esos medicamentos, fortalecer la prevención. ¿Qué está pasando con eso? Claro, un poco yo decía que el cuarto actor importante es el Ministerio y las instituciones de salud, tanto como grandes compradores o como compradores y también como reguladores. En definitiva, el problema sustantivo es de que la Constitución indica prácticamente todo para todos gratuitamente. Eso como resulta una demagogia, ¿no? En la práctica. Digamos que como principio jurídico sí, es lógico, es perfectamente pero en la práctica aplicable. No hay cómo Así hacerlo, por falta de recursos. Así es, ¿no es cierto? Digamos, aceptando que el principio es efectivamente universal, derecho universal a la salud. Sin embargo, es claro, por tanto, que el Estado, a través de las instituciones, ha de modular ese derecho. Y la forma de modular
yo diría que es básicamente priorizando en ciertos grupos que tienen mayor necesidad, sin duda alguna, y también priorizando en aspectos de prevención. Lo que tú dices es fundamental por una razón. En este mismo momento, el impacto presupuestario, digamos, sería de alrededor de 158 millones de dólares con la hidrofarina. El ejecutivo habló de 258 Habló de millones. 258, probablemente haya sido una equivocación, pero son 158 millones de dólares. De esos 158 se suman, en el caso del Ministerio, a los 167 anteriores, para un monto total de 315 millones de dólares. En el seguro es un impacto más o menos parecido. Han utilizado la misma estimación de 158 millones, que no estoy seguro que sea, pero en todo caso, en definitiva, esa estimación y ese impacto se hace en función de estos medicamentos y de estos productos de alto costo, de baja frecuencia de presentación. Por tanto, lo que tiene que hacerse, para decirlo en forma muy sencilla y simple, por ejemplo, si es que se garantiza la atención oportuna y el tratamiento oportuno para hipertensión y diabetes, por ejemplo, impediríamos que se produzcan efectos tremendamente lacerantes socialmente, familiarmente, pero además muy costosos. Solamente en diálisis renal ahora mismo se gasta más anualmente de lo que se destina para el incremento de medicamentos en el cuadro básico de medicamentos. Para no llegar a eso, ¿por qué no acelerar los procesos y evitar con los controles, como usted dice, la hipertensión? Claro. Los medicamentos no caminan solos, los medicamentos caminan junto con un sistema de servicios de salud. Por tanto, si el sistema de servicios de salud no funciona o tiene serias debilidades, evidentemente vamos a ver que lo que se da, sumado a la falta de información, es que en un momento dado, grupos con su legítimo derecho sin duda alguna, entonces determinan las prioridades. La prioridad tiene que ser en función de que, lo que hemos dicho siempre, un sistema de atención primaria de salud universal de alta calidad tenga cobertura universal y que tenga capacidad de resolución de los problemas cotidianos frecuentes y también de prevención. Ese es el aspecto que no se ha dado en el Ecuador y que realmente sigue pasando el tiempo y no termina de hacerse lo que debe hacerse. ¿Y en qué estado está esto? Bueno, yo diría que ahora mismo, recordemos que... Porque parte de lo que decía el gobierno anterior demagógicamente, ha crecido el número de consultas, sí. Claro. Pero con eso se arregla el problema. Para nada, por una razón bien simple. El presupuesto del Ministerio de Salud históricamente creció de alrededor de 300 millones de dólares a 3.500 millones en un momento dado. Ahora mismo un poquito más de 3.000 millones de dólares. Hospitales, dispensarios... El hospital, ¿no es cierto?, si no tiene de la mano la red de servicios de atención primaria de salud, va a congestionarse con aspectos y con consultas y con problemas de diversa complejidad que no le corresponden. Es como que si en un aula yo pusiera a estudiantes desde prekinder hasta posgradistas. Eso es lo que pasa cuando van pacientes de dispar complejidad a un hospital, congestionan, hipertrofian el costo. Sin duda alguna que hay mayor número de consultas, pero por favor, la relación consultas preventivas curativas en Ecuador sigue siendo absolutamente deficitaria cuando en otros países es totalmente lo contrario. Claro, es decir, debería con la prevención bajarse ese número y permitir que haya mejores niveles de vida de los ecuatorianos. Pero sin duda alguna, de hecho, mismo en el tema de cuadro básico de medicamentos, lo preocupante es de que estos medicamentos de alto costo, en general, casi que no en general, muy en particular, están condicionados por el monopolio u oligopolio de corporaciones farmacéuticas transnacionales, multinacionales, que son las que ponen el precio. Y prácticamente, por ejemplo, al ser oligopólicas o monopólicas, ponen un precio referencial que es el suyo. Y como no hay otro, los estados se ven obligados a comprar a precios realmente exorbitantes. Es decir, los ganadores no solo son los que venían clamorosamente demandando su medicamento frente a una enfermedad catastrófica, sino los grandes laboratorios que van a vender más con más recursos. Pero por supuesto, es decir, claro, hay que reconocer también que ha avanzado el nivel científico y estos laboratorios sin duda han avanzado, sobre todo en estos aspectos de medicina genómica, de medicina personalizada que se llama. Altos costos. Altísimos costos. Ahora, ¿qué es eficaz? Claro que es eficaz. Para ponerlo en términos sencillos, anteriormente ingresaba un producto externo al organismo, un quimioterápico, por ejemplo, y era como una bomba que atacaba las células buenas y malas, para decirlo.
Hoy es como un rifle de alta precisión que llega a niveles moleculares mismo, a núcleos celulares y por tanto tiene una alta especificidad. Sin duda alguna tiene costo, pero sin embargo también hay que no perder de vista que las industrias farmacéuticas también, o sea, tienen fines de lucro. Por tanto, también viene el rol del Estado y probablemente de la unión de Estados que permita tener una negociación a efectos de que pueda haber una consideración a efectos de que podamos conseguir en definitiva precios más convenientes. Doctor Sacoto, ¿están todos los medicamentos que se han venido demandando en el incremento en el cuadro nacional básico de medicamentos? Es que yo diría, si es que estuvieran todos... de nunca terminar. Claro, si es que estuvieran todos, es decir, nunca terminaríamos. De hecho, efectivamente, hay medicamentos. Otra cosa importante, Miguel, en estos medicamentos, 56 nuevos medicamentos, solamente el 30% están en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, también... ¿El resto? El resto no están. Es decir, la Organización Mundial de la Salud... No, la Organización Mundial de la Salud no los incluye como de medicamentos esenciales, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí se los ha incluido. Ahora, tú me preguntas, ¿cuántos más? Bueno, sería interminable la lista. Y nuevamente, insisto, que el costo es sustantivamente alto y por tanto tiene que haber medidas de política pública. Una, respecto de verle en conjunto con la salud pública, verle los aspectos de prevención en cáncer mismo. Ha de haber una política seria, sostenida, intensa sobre prevención. Está demostrado que la mala alimentación, que deficiente situación alimentaria incide sobre una gran mayoría de cánceres, por ejemplo. Eso implica que el momento en que se hiciese, por ejemplo... ¿Y por qué no se ataca eso? Porque no hay la cultura de prevención, porque políticamente hablando, y eso sí, Correa tuvo razón en el sentido político demagógico, si se quiere, porque a la gente le apantalla ver un gran mega hospital. Y de hecho su política era de mega hospitales. Pero con eso no se arregla el problema. No, no se arregla para nada. O sea, más pacientes para curar y no más prevención para evitar. Claro, es decir, esto es este uso político, digamos, el uso electoralista que se da. El país tiene que avanzar a políticas serias, a políticas de Estado, de salud pública, en las cuales la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud sea pilar sustantivo y fundamental. Yo creo que ese es un tema que nos atañe a toda la sociedad y que deberíamos, por tanto, demandar que no estemos con cada gobierno inaugurando nuevas políticas. Mira que en todo el gobierno anterior, no hemos tenido un plan nacional de salud, por favor. Y sin un plan nacional de salud, ¿cómo se puede avanzar? ¿Cómo se puede avanzar? Únicamente tapando, poniendo parches, hoy 64 nuevos medicamentos al cuadro nacional básico. Y con el en 2 o 5 años de nuevo. Ajá, y con el criterio que estamos diciendo. Por tanto, yo diría que tal vez es importante las perspectivas, ¿no es cierto? Ya hemos dicho el asunto de prevención, pero también hay una serie de elementos, por ejemplo, compras conjuntas. Yo quiero señalar algo, estos medicamentos para enfermedades catastróficas que se llama, por ejemplo, para cáncer, en el caso de la seguridad social, quienes pagamos somos los ciudadanos. Eso se paga con impuestos generales. Por tanto, lo lógico y racional es que para la compra conjunta de este tipo de medicamentos para enfermedades catastróficas se haya una sola compra uniendo los recursos del ministerio y del seguro que están de la misma fuente. O sea, nosotros somos los que estamos financiando. ¿Cuándo sale de terapia intensiva la salud pública del Ecuador? A ver, yo diría que sale de terapia intensiva primero cuando los gobiernos entiendan el valor de la salud. Segundo, cuando también creamos una conciencia y una demanda poblacional, así como hay la demanda legítima por medicamentos para personas que necesitan tratamiento, ha de haber una demanda también social intensa a efectos de demandar que lo que tengamos no es un ministerio, como llamaba Edmundo Granda, de enfermología pública, sino un ministerio concentrado en la salud, porque la salud es garantía de productividad y desarrollo para un país. El doctor Fernando Sacoto, consultor internacional, médico, articulista del comercio, en la entrevista de este lunes a través de Televicentro Canal 5 Quito y Radio Quito Platinum FM, el noticiero El Comercio TV. Permiso en el Televicentro, volvemos en la entrevista en Ecuador Radio, Platinum FM y Radio Quito AM.